Un lindo y hermoso miércoles ya, el ombligo de la semana. Hoy la mitad de semana. Así es de que interesante ver esta historia de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Hoy en día decimos, pues yo no soy esclavo de nadie. Pero ¿será verdad que no somos esclavos de nadie? Hermanos, hay que entender de la libertad que Dios nos quiere dar. Hay que entender del regalo precioso que Dios nos tiene. Y hoy en día, queramos o no, somos esclavos. Porque tenemos necesidades. Y el día que no va a haber necesidad es hasta el día de la redención. Y por eso hoy son las luchas que habremos de tener. Y hoy, esclavos en Egipto, es lo que vamos a ir desarrollando junto con mi apreciado invitado, el pastor José Buro. Pastor. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gozo, una alegría estar con los hermanos estudiando la palabra. Y hoy tenemos también otro estudio emocionante. O sea, cada estudio de Deuteronomio es una gran bendición. Y yo quisiera, mis queridos, antes así de continuar, haciendo un paréntesis, que ustedes lean el libro de Deuteronomio. Es una joya, es una bendición, es donde Dios más habla. Pero para no seguir abundando, ¿no?, y emocionarme tanto, vamos primeramente a pedir la dirección del Espíritu Santo en este estudio. Vamos, le invito a arrodillarse para esto. Querido y santo Dios, te damos muchas gracias por permitirnos este estudio, esta lección tan maravillosa, haciendo realce a tu ley, a lo que tú tanto hablaste. Y gracias porque tú honras a los que te honran. Tú das bendición a los que te obedecen. Tú das amplitud de espíritu a aquellos que acogen tu ley y tu gracia al mismo tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Síguenos bendiciendo. Y a esas personas que nos están mirando en la pantalla, guárdalos en tu amor. Revélatele a ellos a través de tu palabra, del estudio de tu palabra, para que también ellos te obedezcan como tú lo has ordenado, oh Dios. Muchas gracias. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pastor, es una gran bendición estar de nuevo hoy en este lindo programa de Escuela Sabática. La Escuela Sabática es una escuela, claro, se le dice así porque uno aprende. Y a mí me encanta cuando yo aprendía, cuando estudiaba allá en mi pueblo. Era una gran alegría. Uno iba con gozo a aprender porque algo nuevo traía. Y en esta ocasión, en la lección hoy, esclavo en Egipto. Esclavo porque era el pueblo que estaba esclavo. Esclavo también como individuo, también estaban esclavos. No tenían opción. Tenían que hacer lo que le dijera el jefe, el capataz, el que estaba allí, dándole latigazos de vez en cuando. Y hoy lo que les quiero decir es que Dios es repetitivo. En el libro de Deuteronomio, Dios repite una y otra vez: guarden los mandamientos, guarden el séptimo día, guarden. Y no solamente el séptimo día, sino los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios. Cuando usted ve una persona tranquila, que nunca ha tenido, que nunca ha estado en la cárcel, nunca ha matado a nadie, nunca ha hecho nada malo, usted dice que esa persona es un ejemplo. ¿Por qué un ejemplo? Porque guarda la ley, porque no está en desgracias por ahí, ni lo ve borracho en las calles, con el cuerpo lleno de alcohol, ni mucho menos. Entonces Dios es repetitivo. ¿Por qué? Porque el hombre llega a olvidar muchas veces las cosas que Dios dice. Y no importa, Dios le repite una y otra vez. Por un ejemplo, si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, qué joya, qué bendición podemos tener aquí.
libro de Deuteronomio, capítulo 5, y vamos a leer allí desde el versículo 6 en adelante. Deuteronomio, capítulo 5, versos 6 en adelante, y veremos allí qué nos dice el Señor. Dice: yo soy Jehová tu Dios. Nuevamente Dios está diciendo quién es el que está hablando, quién es el que está escribiendo, quién es el que quiere. Porque el pueblo quiere ir por un lado y Dios quiere encaminarlo por el lado de la obediencia, porque el pensamiento de Dios es que ese pueblo, que ese ser obediente, llegue a ocupar allá arriba un puesto en el cielo. Y en la eternidad, que esté siempre en obediencia. Y él le dice: yo soy Jehová tu Dios. Y le repite y le recuerda que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice el versículo 7. Fíjense que dice el versículo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice el versículo 8. Ven, dice: no harás para ti ni escultura, ni imagen, ni cosa alguna que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. El siguiente versículo, versículo 9. Y fíjense: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que te saqué de la tierra fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El siguiente verso, fíjense cómo dice: y que hago misericordia a millares. ¿Ven ustedes la gracia de Dios en ese segundo versículo? En ese segundo mandamiento también. Ahí está la gracia de Dios. Hago misericordia. La misericordia es la gracia de Dios. ¿Ven? Y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y eso es perpetuo. El versículo 11, fíjense como dice el 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomar su nombre en vano. Y eso tiene una explicación, pero quiero llegar al siguiente versículo. Fíjense cómo dice el versículo 11. Guardarás. Ese guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Fíjense qué énfasis le da Dios, versículo 13, ahí a ese mandamiento. Y le hace énfasis. ¿Y saben por qué, mis queridos? Miren, ahí dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero fíjense una cosa: más el séptimo día, oigan bien, séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú ni tú. Entonces, ya ustedes pueden leerlo ahí, pero déjenme decirle: si hay una cosa que a Satanás le molesta, si hay una cosa que a Satanás lo llena de ira, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ese cuarto mandamiento revela a Dios como creador y por ende, llama a sus criaturas, ¿saben a qué? A reunirse con Él. Que no están andando en sus trabajos, que no están haciendo cosas que no deben hacer, sino que los manda ese día específico a que se reúnan con Dios. Por eso es que la congregación del sábado, el llamado a congregarnos en sábado, es la más alta bendición que el hombre puede recibir. ¿Ven? Si nos aferramos a ese mandamiento, por eso es, mis queridos, que los otros mandamientos están bien. ¿Ve? Pero el problema aquí es la molestia de Satanás, es la teología de Satanás, es decir, que diga a la gente que ese día no es, y que por eso la ley está eliminada. Solamente por eso. Porque nadie que viole el sábado, el séptimo mandamiento, no va a la cárcel. Ahora, mate para que usted vea cómo usted va a la cárcel. Entres en un lugar a tener una casa allí de oscurantismo para que usted vea cómo la gente lo rechaza. ¿Ven? Y así sucesivamente. Llévese a la mujer ajena para que usted vea cómo el rechazo de la sociedad. O sea, y la vergüenza que pasa a ser. Todos los mandamientos están bien, pero cuando al que más Satanás le tiene molestia es al séptimo mandamiento.
al cuarto mandamiento, séptimo día de la semana, Satanás se estremece. Cuando llegue ese séptimo día, él trata de provocar todos los problemas en las iglesias donde están reunidos, todos los problemas. Y es por eso, mis queridos, que allí Satanás, eso es lo que quiere. Tanto en el Antiguo Testamento, esto es repetitivo. Está la ley de Dios y está la gracia. Deuteronomio es un libro de ley, pero también es de gracia. Y toda esa ley es repetitiva y se refiere justamente a la ley de los 10 mandamientos, Pastor Romero. Así es, Pastor Boro. En verdad que la ley hoy en día para muchos, ya hemos dicho, está ahí. Así que es. no está en el Nuevo Testamento. Pero Pablo habla de esto, ya que el tema de hoy es esclavos en Egipto. Así es. Pablo les recuerda esa esclavitud. Y si nosotros hacemos historia, podemos contar toda la historia de los grandes milagros que Dios hizo allá en Egipto para sacar a su pueblo. El propósito de Dios es de que al sacar este pueblo, vinieran a rendirle culto a Él, al lugar que les había preparado. Y que el sábado en sí, pues lo volvieran a recordar, porque la esclavitud, pues los había llevado a quebrantar el sábado. Así es. Recordemos que cuando Jacob llegó a Egipto, pues no llegó esclavizado. Llegó por su hijo José, que ahí estaba, y sus 11 hermanos. Así es de que podemos ver que esa salida de José, de el pueblo de Israel desde Egipto, por eso Dios les recuerda la esclavitud, les recuerda cómo los libró y que aunque cruzaron el mar con casi pisándole los talones los egipcios, Dios de una forma los libró. 3 días más tarde de que son librados, el pueblo se vuelve, se empieza a quejar aún del alimento. Dios los alimenta, se vuelven a quejar, no hay agua, Dios les da agua, se vuelven a quejar y el quejido aún sigue. Aún muchos todavía que están desobedeciendo. Pero Pablo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, vamos a leer los 5 versículos primeros para ver qué dice Pablo acerca de esto. Ya de ahí les doy unas notas. Voy a tratar de ir rapidito descifrando lo que dice Hebreos. Hebreos, capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice Pablo y con qué letras tan grandes se pusieron ahí. Así es. Temamos. Así es. Y temer es el desobedecer. Uno de los mandamientos de la ley de Dios. Por eso Pablo dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tú, mi querido hermano, que estás escuchando, que lo estás leyendo, quizás todavía no te cae de guardar el sábado, todavía ¿cómo se dijera? Disciernes esto del sábado, no lo entiendes, porque todo el mundo va a la iglesia el domingo. Así es. Pero, ¿y estos poquitos que van al sábado, por qué van? Bueno, mira lo que sigue diciendo Pablo, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y esto es lo que tú estás recibiendo hoy. Una noticia nueva para ti, supuestamente, de que hoy en día se te está diciendo en este canal, la ley de Dios está vigente. El cuarto mandamiento es el problema del cristiano secular hoy en día, porque no quiere obedecer, pero los 9 parece que sí los obedecen. No tienen dioses, aman al prójimo, aman a Dios, pero el amor a Dios es cumplir su cuarto mandamiento. Por eso sigue diciendo Pablo, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Y hoy tú estás escuchando. Por fe nosotros guardamos el sábado, porque ese amor que Dios tiene por nosotros es el amor que nosotros como seres humanos
obedientes a los mandamientos de Dios. Queremos como darle un regreso a Dios del amor que sentimos. Pero sabemos y entendemos que solamente la gracia de Cristo puede redimirnos. Mira lo que dice el versículo 3, Hebreos 4:3, nos sigue diciendo: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora Dios nos hace un llamado. Si ya creímos, entremos en ese reposo. Aunque aquí muchos teólogos dicen, bueno, es el reposo entrar en Cristo. Y bueno, de esa manera vamos a decir que sí. Pero el único mandamiento de la ley de Dios que trae ese reposo es el cuarto. Amén. Y el cuarto especifica claramente qué día de la semana Dios te pide que tú descanses. Amén. Un reposo físico, un reposo en el cual entras en comunión con Dios, en una relación espiritual, correcto, en el cual estás con felicidad. Pero hoy te van a ofrecer un reposo, muy pronto, un reposo familiar. Tienes que descansar. Y si no descansas, por eso la ira de Dios se está viendo a través de las pandemias, a través de la naturaleza. Bueno, eso no te lo creas, porque en realidad todo esto, Dios lo permite para que tú y yo despertemos. Sigamos leyendo esta historia. El 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Ves? Allí menciona el séptimo día. Allí ya no puedes decir que es Cristo. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuándo fue eso? Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2. No lo vamos a leer, pero tú anótalo, del versículo 1 al 3, donde Dios descansó de todas las obras que había hecho. Último versículo, versículo 5 de este mismo capítulo. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Y quiénes son los que no van a entrar? Los desobedientes, los que no quieren creer ni obedecer la ley de Dios. Te leo unas citas bíblicas en el tiempo que me queda, unas citas de Elena G. de White. Mira lo que dice en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 195-196. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, según el apóstol Pablo. Está alejado de Dios, listo solamente para la separación eterna de él. Ahora, aquí nos dice realmente cómo debemos de ser para poder recibir la gracia del Señor, cómo debemos vivir. ¿Y quién te dice eso? Más que la ley. Amar al prójimo, amar a tu prójimo, no hacer daño a tu prójimo. Eso es amar. Eso es cumplir con la ley de Dios. Mira esta otra cita, también dada por la sierva del Señor. Allí tú la tienes, en la cual nos habla de esto mismo. Esta es la base sobre la cual debemos tener compasión para con nuestros prójimos pecadores. Si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De gracia recibiste, eso lo dice Cristo, da de gracia. Así es que el amor que tú impregnas, el amor que tú das a otros, no es porque tú quieres dar amor. En realidad nosotros somos malos, somos pecadores. Nos gusta hacer más lo malo que lo bueno. Así es. Si no, pregúntale a un engañador de su familia, de su esposa. Le gusta más la ajena que la propia de la casa. ¿Por qué? Porque el pecado así es.
El pecado va a llegar a realizarse en toda su exaltación para que podamos ver y comprender realmente el amor de Dios. Mira, esta última cita nos dice: el Señor deseaba preservar los intereses de los siervos. Ordenó a los israelitas que fueran misericordiosos y que tuvieran en cuenta que ellos mismos habían sido siervos. Se les ordenó que fueran considerados con los derechos de sus siervos. En ningún caso debían abusar de ellos. Al tratarlos, no debían ser exigentes como los capataces egipcios habían sido con ellos. Habían de ejercer ternura y compasión en el trato con sus siervos. Dios deseaba que se pusieran en el lugar de los siervos y los trataran como hubieran deseado que otros los trataran a ellos en las mismas circunstancias. Y eso el Señor Jesucristo habló de la regla de oro, pues. Lo que quieres que hagan contigo, háceselo tú a otros. Amén. Y esto precisamente, Dios siempre nos recuerda de a dónde nos ha traído, de a dónde nos ha llamado. ¿Por qué? Porque ahora quiere que veamos un poquito atrás para ver en la condición que estábamos y ahora en la condición que Dios nos tiene y que nosotros podamos dar ese amor que recibimos de Dios y compartirlo con aquel que necesita amor, cariño, aprecio y que esto pueda ser en realidad que no es obra de nosotros, sino es obra de Dios. Por eso yo te invito a que analices tu vida como cristiano y que veas qué relación lleva con la vida de Cristo. Amén. Si es que estás caminando bien, sigue adelante. Si no, piensa un poquito qué mandamiento estás violando para no amar a tu prójimo. Amén. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Nos vemos mañana.